Saludos, comunidad de Shade. Aquí está su anfitrión favorito. Existe una línea muy delgada entre el escepticismo y la arrogancia, y yo me di cuenta de esto de la peor manera posible. Lo que le pasó a mi hermano menor, Juan, todavía me quita el sueño. Y no lo digo como una simple expresión. Realmente no puedo dormir bien desde aquel mes. Es como si lo que ocurrió hubiera dejado una marca en mí también. Y aunque las cosas hayan vuelto a la normalidad, nada realmente volvió a ser normal en esta casa. Juan siempre fue un chavo tranquilo, pero risueño. Era de esos que pasaban el tiempo dibujando, armando cosas con palitos de paleta, haciendo bromas tontas a la hora de la cena. El cambio no fue repentino, y tal vez por eso tardamos en darnos cuenta de que algo andaba mal. Comenzó con unas ausencias en su mirada. Le hablábamos y tardaba en responder. Después empezó a hablar menos, hasta prácticamente dejar de hablar por completo. Mi mamá pensaba que era alguna etapa de la adolescencia. Mi papá decía que era flojera o aburrimiento. Pero yo vi que era algo más. Él miraba al vacío como si estuviera viendo algo ahí. Y a veces sonreía, pero no era una sonrisa buena. Era una sonrisa vacía, medio descolocada. La primera cosa extraña que presencié de verdad ocurrió una noche en que fui al baño como a las 2 de la mañana. La luz del pasillo estaba apagada, pero la de la cocina estaba encendida. Pensé que mi mamá estaría ahí, preparando un té o algo así. Cuando pasé por la puerta, vi a Juan parado, de espaldas a mí, en medio de la cocina. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia la esquina donde están los gabinetes. Lo llamé una vez, luego otra, y nada. Cuando le toqué el hombro, simplemente se dio la vuelta y caminó en silencio hacia su cuarto, como si ni siquiera me hubiera visto, ni me miró a la cara. Eso me dio un escalofrío que no puedo explicar. Al día siguiente, le conté a mi mamá, y ella dijo que ya lo había visto hacer eso 2 veces esa semana. Siempre de madrugada, siempre parado en algún lugar de la casa. Mi papá, que siempre fue más realista, pensó que era sonambulismo. Lo llevó al médico, le hicieron unos estudios, pero no salió nada. A partir de ahí comenzaron los ruidos. Venían de las paredes. Una especie de rasguños, como si hubiera algún animal ahí, pero era demasiado fuerte para ser una rata. Y lo más raro era la hora. Siempre alrededor de las 3 de la mañana. Era el mismo sonido, siempre del mismo lugar, cerca del cuarto de Juan. Las cosas empezaron a empeorar cuando los objetos comenzaron a aparecer fuera de lugar. Cosas simples al principio, cubiertos cambiados de cajón, puertas entreabiertas que estábamos seguros de haber cerrado. Después se volvió más extraño. El espejo del pasillo apareció cubierto de marcas de manos, como si alguien hubiera pasado los dedos con fuerza, de abajo hacia arriba. Y, lo más aterrador, una vez encontramos el cuaderno de dibujo de Juan encima de la cama de mis papás, con una página nueva. Había dibujado una figura, algo alto, delgado, con ojos completamente negros y una boca enorme. Cuando le preguntamos qué era, no respondió. Ni siquiera nos miró. Fue entonces cuando mi mamá decidió que necesitábamos ayuda. No era normal, no era cosa de adolescentes. Lo llevamos con un terapeuta familiar de la ciudad vecina, un tipo que ya había atendido otros casos parecidos, según la recomendación de una vecina. Empezó a tener sesiones con Juan una vez por semana, y después de un tiempo pidió hablar con toda la familia. Dijo que el asunto podía estar más allá de lo que parecía. Al principio pensé que solo estaba tratando de justificar la falta de progreso, pero después de una de las sesiones, pidió hablar solo conmigo. Dijo que había encontrado un patrón en ciertas palabras de Juan. Mencionaba un nombre, siempre el mismo. Y ese nombre, según el terapeuta, pertenecía a un antiguo habitante de la casa. El terapeuta me contó que, años atrás, un hombre llamado Joaquín había vivido en esa casa.
Nadie sabía mucho sobre él. La historia era vaga, pero lo que logró descubrir fue suficiente para dejarnos inquietos. Joaquín había desaparecido misteriosamente, y lo que más molestaba al terapeuta era que no había registro de que hubiera salido de ahí. Aparentemente, simplemente desapareció y nadie en la ciudad parecía importarle mucho. La casa, sin embargo, estaba marcada por este evento. No es que yo creyera en fantasmas o algo así, pero lo que el terapeuta dijo después me dejó helado. A veces, las casas guardan las memorias de las cosas que ocurrieron en ellas, y esas memorias pueden influir en quienes viven ahí. Aquella noche, después de la conversación, no pude dormir. Me quedé pensando en aquel nombre, Joaquín, y en las historias que mi mamá contaba sobre la casa antes de mudarnos ahí. Siempre fueron historias vagas, pero algo me vino a la mente. Mi mamá siempre hablaba de la casa como si tuviera una sensación extraña, como si nunca se sintiera totalmente cómoda ahí, incluso cuando éramos más chicos. No podía ignorar lo que el terapeuta estaba sugiriendo, que el pasado de la casa tenía algo que ver con lo que le estaba pasando a Juan. La sensación de que algo andaba mal parecía estar creciendo, como si la casa estuviera comenzando a transformarse en un peso que no se podía quitar de encima de nadie. En los días siguientes, los ruidos en las paredes se intensificaron. Era una mezcla de rasguños, golpes y hasta susurros. La casa entera parecía estar de alguna forma viva, respirando, como si se estuviera alimentando de nuestra ansiedad. Las puertas comenzaron a abrirse solas. Al principio, pensé que era el viento, pero después me di cuenta que no tenía sentido. No había corriente de aire que explicara aquello. Lo más extraño fue una madrugada en que el ruido vino de dentro del propio cuarto de Juan. Fui hasta allá y lo encontré nuevamente parado en medio del cuarto, inmóvil. Pero ahora estaba mirándome, con esos ojos negros y vacíos. No dijo nada, solo se quedó mirándome fijamente. Sentí un pánico creciente, como si algo se hubiera apoderado de él, de forma mucho más fuerte que cualquier trastorno psicológico. Y fue en ese momento que realmente empecé a creer que aquello no era solo una fase. El terapeuta sugirió que buscáramos más información sobre Joaquín, y fue exactamente lo que hicimos. Encontramos a una anciana que vivía en la calle de atrás, una de las pocas personas que lo recordaba. Ella nos contó que Joaquín era una persona solitaria. No le gustaba conversar con los vecinos. Aparentemente, había pasado por algo muy traumático antes de mudarse a la casa, pero nadie sabía exactamente qué. La mujer también mencionó que, después de la desaparición de Joaquín, algunas cosas comenzaron a pasar en el vecindario. Animales aparecían muertos, sonidos extraños se escuchaban de madrugada, e incluso algunos vecinos dijeron haber sentido una presencia extraña cerca de aquella casa. Dejaron de hablar de Joaquín, pero no dejaron de sentir que algo andaba mal. Su historia nos dejó con más preguntas que respuestas. Y entonces fue cuando comencé a notar que las cosas se estaban volviendo aún más intensas. Juan comenzó a gritar durante la noche, despertándonos a todos en pánico. Pero lo más aterrador fue que, al mirarlo después de los gritos, estaba completamente tranquilo, como si nada hubiera pasado. Parecía no recordar nada. Esa mirada vacía se estaba volviendo más frecuente, más permanente. Intentaba hablar con él, pero nada funcionaba. Incluso le pregunté si estaba viendo algo. Una vez, te lo juro que dijo, él está aquí. Pero fue tan bajito, tan distante, que no estoy seguro. Parecía estar cada vez más lejos de mí, como si estuviera perdido en algún lugar que yo no podía alcanzar. Las noches siguientes fueron insoportables. El sonido en las paredes aumentaba, y era como si la casa estuviera volviéndose más densa, más opresiva. No sabía si me estaba volviendo paranoico o si aquello era realmente algo sobrenatural. Pero
Cuando las cosas comenzaron a tomar un rumbo aún más extraño, me di cuenta que la casa ya no nos estaba dejando vivir en ella. Nos estaba forzando a enfrentar algo mucho mayor, algo que ni siquiera el terapeuta podía explicar. Al final de aquella semana, algo ocurrió que lo cambió todo. Estaba en mi cuarto, tratando de descansar, cuando escuché pasos en la casa. No eran pasos normales, como los de alguien caminando por los pasillos. Eran más pesados, como si la casa estuviera moviéndose, ajustándose. Me levanté rápidamente y fui hasta el pasillo. Cuando pasé por el cuarto de Juan, la puerta estaba abierta. Él no estaba ahí, y me quedé congelado por un segundo, tratando de entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando escuché el ruido, una vez más, viniendo de la pared, pero esta vez era diferente. Era como si alguien estuviera tratando de hablar del otro lado, como si alguien estuviera llamando a Juan. Con un impulso, entré al cuarto y lo busqué, pero no estaba en ningún lado. Busqué en cada rincón de la casa, debajo de las camas, en el ático, en el sótano. No estaba en ningún lugar, hasta que finalmente, después de mucho tiempo, encontré a Juan. Estaba acostado en medio del pasillo, con los ojos cerrados y una sonrisa torcida en la cara. Pero no era una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa perturbadora, como si hubiera sido forzado a hacerla. Lo llamé por su nombre, pero no reaccionó. Solo se quedó ahí, como si estuviera en trance. En ese momento sentí que algo finalmente se había roto dentro de él, y que estábamos lidiando con algo que iba mucho más allá de un simple problema psicológico. Mi papá llamó al terapeuta inmediatamente. Llegó a nuestra casa asustado, visiblemente alterado, y pidió que no lo interrumpiéramos. Fue hasta el cuarto de Juan y, después de algunos minutos, salió sin decir una palabra. La expresión en su rostro era sombría, casi como si hubiera visto algo que él mismo no podía entender. Pidió que dejáramos a Juan solo y que fuéramos a la sala. Esa noche, habló por primera vez sobre algo realmente perturbador. Dijo que, en las sesiones, Juan había hablado sobre otros ojos, y que esos ojos no eran suyos. No supo explicar lo que esto significaba, pero lo que me dejó más aterrorizado fue cuando mencionó el nombre de Joaquín nuevamente. Dijo que, a veces, las energías de personas que desaparecen de forma misteriosa pueden continuar existiendo en la casa, como si quedaran atrapadas ahí. Ya no podía distinguir lo que era real y lo que no. La casa parecía estar convirtiéndose en una prisión para todos nosotros. Las paredes estaban más estrechas, el aire más pesado. Sentía una presencia que nunca había percibido antes, como si estuviera siendo observado todo el tiempo. Hasta mi mamá comenzó a ponerse paranoica, preguntando si alguien más sentía lo mismo. Intenté investigar más sobre la historia de Joaquín, pero todo lo que pude descubrir fue que simplemente había desaparecido. No había explicaciones ni pistas. Lo único que quedaba claro era que su presencia aún estaba ahí, en algún lugar de la casa. Al día siguiente, cuando desperté, Juan estaba normal. Al menos, lo parecía. Estaba en la cocina, comiendo cereal como si nada hubiera pasado. Pero había algo diferente, algo en sus expresiones, en su mirada, que me decía que él ya no estaba ahí. El Juan que yo conocía se había ido, y no sabía si había sido llevado por aquello que estaba sucediendo en la casa, o si aquello ya estaba con él desde el principio. No sé cómo explicarlo, pero su comportamiento se volvió más calculador, más frío. Ya no tenía esa mirada inocente, ni la sonrisa que solía tener. Ahora era solo una sombra. La casa dejó de molestarnos de un momento a otro. Ya no hubo más ruidos en las paredes, ni objetos fuera de lugar. Pero el daño ya estaba hecho. Lo que le pasó a Juan, lo que la casa le hizo, eso nunca más salió de nuestra mente. Todavía es difícil de explicar,
Pero lo más perturbador de todo es que nunca encontramos una explicación lógica para todo lo que vivimos. La sensación de que algo no estaba bien, que una presencia maligna estaba en nuestra casa, nunca desapareció por completo, y hasta hoy nadie sabe dónde está Joaquín, ni yo, ni mi familia. Lo que pasó allá, se quedó allá. Y no quiero pensar más en eso, pero al mismo tiempo, siento que necesito contarlo. ¿Quién sabe si alguien ya ha vivido algo parecido? Nunca fui del tipo que cree en cosas sobrenaturales. Cuando comencé a trabajar en el turno de la noche en la pequeña tienda de conveniencia donde vivo, solo pensaba en ganar mi dinero y tratar de sobrevivir una noche más. Lo que ocurrió, sin embargo, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. La tienda está en la periferia del pueblo, lejos del centro, y a veces la soledad de las madrugadas es, bueno, incómoda. Y fue exactamente en ese escenario donde todo comenzó. Felipe siempre fue un cliente regular. Un señor de cabello canoso y mirada cansada, que venía casi todas las noches, a las mismas horas, a comprar un café y algunos cigarros. Era el tipo de cliente del que ya sabes que va a pedir en cuanto entra a la tienda, y siempre parecía tener una sonrisa amable, pero un poco triste. Al principio, ni siquiera le prestaba mucha atención. Pero después de un tiempo, comenzó a aparecer más tarde de lo normal. No era todos los días, pero cuando esto sucedía, algo parecía diferente. Él estaba extraño, como si algo le molestara. En una de esas noches, entró alrededor de las 3 de la mañana, y como siempre, pidió su café. Pero esta vez, en lugar de irse enseguida como de costumbre, se quedó parado frente al mostrador. Yo, ya un poco aburrido con la rutina, inicié una conversación. Comencé a preguntarle sobre su vida, solo para tener algo que hacer, y él empezó a contar unas historias que, sinceramente, me dejaron incómodo. Habló sobre su infancia, sobre los tiempos difíciles que pasó, hasta que, de repente, comenzó a contar algo muy extraño. Dijo que, años atrás, en la tienda, algo terrible había ocurrido. Habló sobre una noche, a la misma hora que él siempre venía, cuando otro hombre, más joven, entró y, bueno, ya no parecía tan dispuesto a continuar. La historia se fue arrastrando de una manera tan vívida, con tantos detalles, que hasta yo comencé a sentirme incómodo. La sensación era que él sabía algo que no debería saber. Poco después de esa conversación, cosas extrañas comenzaron a suceder. Primero, fueron pequeños detalles. Un artículo desapareció de un estante y otro apareció en un lugar donde estaba seguro que no estaba antes. Pensé que solo me estaba volviendo paranoico, o tal vez algún cliente loco había movido las cosas. Pero a medida que pasaban los días, las cosas se volvían cada vez más raras. Hasta las grabaciones de las cámaras de seguridad comenzaron a mostrar algo extraño. No era nada claro, pero por más que intentara ver, parecía que había algo más en las imágenes. Algo que no debería estar ahí. La noche siguiente, Felipe apareció nuevamente y, para mi sorpresa, sabía sobre las cosas que estaban sucediendo en la tienda. Me dijo, con una calma aterradora, que el lugar estaba marcado desde aquel evento. El evento que mencionó, que ni yo sabía bien qué era, estaba comenzando a consumirme. Él sabía detalles sobre lo que estaba pasando ahí, sobre lo que yo estaba viendo en las grabaciones, cosas que nadie más sabía. Sabía hasta de mi vida personal. ¿Cómo? No tenía sentido. Esa noche decidí investigar un poco más. No podía entender cómo Felipe sabía tantas cosas y algo me decía que no estaba ahí solo por casualidad. Intenté de forma sutil obtener más información, pero comenzó a evadir las preguntas, siempre dando respuestas vagas o cambiando de tema. Su comportamiento era extraño, como si supiera que yo estaba comenzando a entender algo que no debía.
La sensación de que alguien me estaba observando, que ya no estaba solo en esa tienda, solo aumentaba. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero una parte de mí sabía que algo andaba mal. Fui hasta el antiguo archivo de grabaciones de las cámaras y comencé a revisar todas las filmaciones. Lo primero que noté fue que, en algunas de ellas, Felipe parecía estar en la tienda cuando yo sabía que no estaba. No se podía ver claramente, pero había sombras, figuras que se movían en la esquina de las imágenes, casi como si él hubiera estado ahí, sin estar. Una de esas imágenes mostró a Felipe parado en la puerta, pero no había sonido, y no parecía haber tocado la puerta para entrar. Eso me hizo sudar frío. La peor parte fue cuando encontré una grabación antigua, de antes de que yo comenzara a trabajar ahí, donde aparecía otro hombre en la tienda. El hombre parecía nervioso, visiblemente incómodo, y algo en la manera en que miraba a la cámara me hizo sentir un escalofrío. Pasó por la tienda hacia el fondo, donde Felipe siempre se quedaba. Reconocí el lugar inmediatamente. Era la misma parte de la tienda donde Felipe pasaba horas sentado todas las noches. Cuando me di cuenta de esto, mi estómago se hizo un nudo. No tenía sentido, pero, al mismo tiempo, parecía tan real. Volví a mirar las cámaras. La sensación de estar siendo observado era insoportable. Y en una de las grabaciones más recientes, vi algo que casi me hizo caer de la silla. Felipe estaba parado en la puerta, exactamente como en las otras imágenes, pero ahora parecía estar observando a alguien que no estaba ahí. Su mirada estaba fija, y podía sentir el miedo instalándose en mí. La sensación de que él sabía algo que yo no entendía se intensificaba a cada segundo. Algo andaba mal con él, con la tienda, con todo. Decidí confrontarlo la noche siguiente, pero algo dentro de mí dudaba. Sabía que no debería, pero la necesidad de entender lo que estaba pasando fue más fuerte. Cuando Felipe entró, estaba aún más extraño que en las otras noches. Parecía estar esperando algo, como si supiera que yo estaba ahí, a punto de hacer una pregunta. Fui directo al grano, preguntando sobre lo que estaba pasando, sobre aquel hombre en la grabación y, más importante, sobre el evento que siempre mencionaba. Su respuesta fue corta y directa. No quieres saber, Javier. No intentes entender. Ya no sabía qué hacer. Con cada palabra de Felipe, más confundido me sentía. La sensación de que él sabía algo más, que tenía algún tipo de control sobre lo que estaba pasando, me estaba consumiendo. Comencé a tener la impresión de que la tienda estaba viva de alguna manera, como si el lugar en sí guardara un secreto, una energía que no dejaba que las cosas se fueran. Felipe parecía ser la clave para todo esto, pero al mismo tiempo me estaba alejando de la verdad, empujándome hacia una sensación de impotencia. Estaba atrapado en una telaraña de misterios, y cuanto más intentaba desentrañarlos, más sentía que me hundía en ella. Esa noche, la sensación de estar siendo observado nunca fue tan fuerte. Miraba cada rincón de la tienda, cada estante, como si esperara que algo saltara de la oscuridad. Felipe no apareció, lo que por un lado me alivió, pero por otro, me dejó aún más inquieto. La tienda parecía más silenciosa de lo normal, pero al mismo tiempo, algo en la atmósfera estaba cargado, como si en cualquier momento algo fuera a suceder. Pasé todo el turno con los ojos fijos en la puerta, esperando, pero él no apareció. Después de algunas horas, algo sucedió. Cuando estaba organizando el estante de dulces, una de las cámaras de seguridad comenzó a fallar, y el monitor quedó todo con estática. Fui hasta allí, moví los cables, pero no pude arreglarlo. Y fue entonces cuando noté en una de las pantallas, donde normalmente aparecería el pasillo, había una figura sombría, una silueta que no podía identificar. No era una falla cualquiera. Podía ver, con claridad, que alguien estaba parado ahí,
al fondo, mirándome. Pero cuando miré hacia el pasillo en la tienda, no había nadie. La tensión en mi cuerpo aumentó instantáneamente. Sentí que ese lugar estaba comenzando a tragarme, que estaba perdiendo el control. Las horas se arrastraron hasta el final de mi turno y la figura en la pantalla nunca desapareció. Nunca pude entender qué fue aquello, pero sabía que no estaba solo imaginando cosas. Era real, estaba viendo algo, y eso me asustaba más que cualquier historia que Felipe me hubiera contado. Al día siguiente, fui a ver al antiguo propietario de la tienda, tratando de encontrar alguna explicación. Parecía incómodo con mi presencia, pero en el fondo sabía que tenía algo que decir. Me contó sobre un evento que ocurrió ahí años atrás, cuando la tienda apenas estaba comenzando. Un incendio. El fuego no fue grande, pero fue suficiente para destruir parte del inventario y dañar la estructura del lugar. Lo más extraño es que, según él, había rumores sobre lo que pasó antes del incendio. La gente hablaba de algo extraño en la tienda, una energía negativa que se esparció por la comunidad. Parecía que todos los que estuvieron ahí en aquella época nunca volvieron a ser los mismos. Con eso en mente, regresé a la tienda esa noche, decidido a confrontar a Felipe de una vez por todas. Estaba ahí, como siempre, en la misma mesa de siempre. Solo que esta vez parecía diferente. Había algo en su mirada, algo perturbadoramente frío. No sabía cómo empezar, así que simplemente pregunté: «Felipe, ¿qué está pasando con esta tienda?». Me miró por un largo tiempo antes de responder: «Solo vine a avisarte, Javier. La tienda y tú ya no tienen lugar aquí». Lo que dijo me paralizó. No pude entender lo que quería decir con eso, pero al mismo tiempo sentía que me estaba empujando hacia un abismo sin retorno. En ese momento, algo extraño sucedió. Una leve brisa pasó por la tienda, aún con las puertas cerradas. Era como si el ambiente estuviera cambiando, volviéndose más denso, más pesado. Felipe se levantó y, con una sonrisa que parecía saber algo que yo no sabía, simplemente salió de la tienda. Lo observé salir y, en el momento en que desapareció en la noche, la tienda pareció respirar un poco más fácilmente. Pero yo sabía que aquello no había terminado. Esa noche no pude dormir. Lo que Felipe dijo me rondaba la cabeza y no podía dejar de pensar en sus palabras: «Ya no tienes lugar aquí». El día amaneció, pero todavía sentía su presencia, como una sombra que se arrastraba detrás de mí. Cuando regresé a la tienda, el lugar estaba más silencioso que nunca y me preguntaba si todo aquello había sido una pesadilla, pero sabía, en el fondo, que no lo había sido. Algo andaba mal ahí, algo que no podía comprender. Aquella noche, todo sucedió de nuevo. Las cámaras comenzaron a fallar. Los objetos se movían solos y la sensación de que alguien me estaba observando nunca fue tan intensa. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando, a media madrugada, miré el monitor de seguridad y vi algo que casi me hizo perder el control. En la pantalla, en la misma área donde Felipe siempre se quedaba, había una figura de espaldas. La imagen estaba borrosa, pero yo sabía exactamente quién era. Era él, pero no parecía real. No parecía humano. Corrí hasta el lugar, el corazón latiendo fuerte en el pecho, y cuando entré en el área donde Felipe siempre se sentaba, no había nadie. La tienda estaba vacía, pero el olor en el aire estaba pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. Fue entonces cuando me di cuenta de que la tienda, de alguna manera, estaba vacía y llena al mismo tiempo. Era como si el espacio estuviera distorsionado, como si las paredes se cerraran lentamente a mi alrededor. Sentía una presión creciente, como si el propio lugar me estuviera tragando. A la mañana siguiente, el sentimiento de desesperación no había disminuido. Al contrario,
solo aumentaba. Felipe no volvió aquella noche, ni en las otras que siguieron. Pero había algo en el aire que me hacía sentir que estaba ahí, al acecho, esperando. El ambiente de la tienda estaba diferente. Con cada nuevo cliente que entraba, sentía que todos estaban siendo observados, de una manera que no podía explicar. Como si la presencia de Felipe todavía estuviera impregnada en cada rincón, en cada objeto. Sabía que no podría quedarme ahí por mucho más tiempo. Decidí buscar más respuestas. Volví a hablar con el antiguo propietario de la tienda, quien, por primera vez, parecía nervioso. Me habló de un hombre que siempre aparecía en momentos de gran angustia, como si estuviera presente en el lugar de alguna forma. Dijo que Felipe no era solo un hombre mayor, sino que él ya no estaba entre los vivos. Había fallecido durante el incendio, muchos años atrás, pero parecía que su presencia aún rondaba el lugar, como si el sitio fuera un portal hacia lo que no debía ser visto. Y, desde aquella noche, nunca más vi a Felipe. Pero la tienda continuó cambiando. Algo en la atmósfera nunca volvió a ser lo mismo. No sé explicar lo que pasó, ni cómo pasó, pero sé que algo me estaba esperando ahí, algo que se ligó al lugar, y mi vida nunca volvió a ser la misma después de eso. A veces, cuando paso por esa calle, siento el peso de su presencia. Ya no tengo el valor de trabajar de noche, y siempre que alguien habla sobre esa tienda, algo dentro de mí se aprieta. No sé qué es, pero sé que la tienda nunca me dejará ir, y tal vez Felipe nunca se haya ido. Cuando me mudé al barrio, todo parecía perfecto. Un lugar tranquilo, con calles apacibles y vecinos amables. La casa que encontré era acogedora y, para mi sorpresa, pronto hice amistad con Lucas, el hombre que vivía en la casa de al lado. Parecía tener una vida impecable, un trabajo de oficina que siempre describía como estable, una esposa cariñosa y 2 hijas pequeñas. Parecía el tipo de persona que todos quisieran ser. Al principio, lo encontraba incluso un poco demasiado, si me entiendes. ¿Sabes ese tipo de perfección que parece casi forzada? Pero yo estaba sola, y siendo nueva en el barrio, me conformé con la compañía. Al inicio, todo iba bien. Lucas y yo nos encontrábamos para tomar café algunas mañanas. Conversábamos sobre cosas simples, como el clima y el tráfico. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a molestarme. Él desaparecía. Y no era por 1 o 2 días, sino por una semana entera. Cuando esto sucedía, simplemente no daba noticias, ningún mensaje, ninguna explicación. Me pareció extraño, claro, pero su familia parecía no preocuparse. Siempre estaban tranquilos, como si fuera algo normal. La esposa de Lucas, Ana, siempre tenía una excusa lista, diciendo que él estaba fuera en un viaje de negocios. El problema es que estos viajes parecían ocurrir con una frecuencia absurda, y Lucas nunca regresaba con la misma energía. Siempre parecía cansado, como si estuviera escondiendo algo. Lo que realmente me incomodó fue que, durante estas ausencias de Lucas, su casa se mantenía igual. Te lo explico mejor. No había ningún desorden, ni una sensación de que alguien estuviera lejos. Todo estaba siempre perfectamente arreglado, como si la casa fuera apenas un escenario decorado. Fue solo después de una de estas largas ausencias, cuando desapareció por casi 10 días, que realmente comencé a prestar atención a los detalles. Fue cuando entré a su casa, sin ser invitada. Lo sé, parece invasión de privacidad, pero algo me decía que necesitaba hacerlo. Todo estaba intacto, pero algo parecía mal. La impresión que tenía era que Lucas simplemente había salido de una obra de teatro y nadie había tocado la casa desde su salida. Sentía un vacío extraño ahí. A partir de ese momento, comencé a observar aún más.
Desde fuera, parecía que la familia de Lucas no se preocupaba. Continuaban viviendo sus vidas normalmente, sin ninguna presión para que él regresara. Cuando le pregunté a Ana sobre el paradero de Lucas, solo sonrió y dijo: «Ah, él siempre aparece, no te preocupes». Pero la forma en que lo dijo, tan despreocupada, me hizo sentir como si estuviera recitando un diálogo memorizado, una respuesta que ya sabía de memoria. Eso me dejó con un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Comencé a pensar que, tal vez, Lucas no solo estaba en viajes de negocios, sino que había algo mucho más profundo detrás de todo aquello. A la mañana siguiente, decidí dar un paso más allá y observar la casa con más atención. Estaba determinada a descubrir qué estaba pasando. Fue cuando noté por primera vez que el garaje de Lucas estaba cerrado con llave. No era algo que normalmente hacía. Cuando estaba en casa, la puerta del garaje siempre estaba abierta, pero esta vez estaba cerrada, como si escondiera algo. Me acerqué a la ventana del garaje, sin hacer ruido, e intenté espiar. No pude ver nada, pero sentía que había algo ahí, algo que estaba esperando ser encontrado. Lo que más me molestaba era la sensación de que nadie más parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. Todos en el barrio parecían normales, como si nada extraño estuviera ocurriendo. Y me preguntaba, ¿será que soy la única que está viendo esto? Lo peor ocurrió la noche siguiente. Estaba en casa, sentada en mi sofá, tratando de relajarme después de un largo día, cuando escuché un ruido que venía de la casa de Lucas. Era un golpe extraño, casi como si alguien estuviera tratando de forzar la puerta. No sabía qué hacer, pero la curiosidad me consumió. Tomé una linterna y salí discretamente por la puerta trasera de mi casa, dirigiéndome hacia la suya. Cuando llegué, noté que la luz de la sala estaba encendida, pero el garaje seguía cerrado, como si nada hubiera cambiado. Me quedé ahí por algunos minutos, escuchando el ruido, hasta que de repente se detuvo. El silencio fue lo que más me asustó. El tipo de silencio que te hace sentir que estás siendo observada, como si hubiera cruzado una línea que no debía. Al día siguiente, fui a la casa de Lucas una vez más. No podía librarme de la sensación de que algo estaba mal y necesitaba entender qué estaba pasando. Decidí entonces hablar con la hija mayor de Lucas, una niña llamada Mariana, que debía tener unos 9 años. Le pregunté sobre su padre y me dijo algo que no pude olvidar. «Martin, a mi papá no le gusta quedarse mucho tiempo en casa. Siempre desaparece», dijo, con una sonrisa extraña, como si fuera algo común. Me quedé sin palabras, no sabía qué responder. Ningún niño debería hablar de esto de manera tan casual. Pero, en lugar de preguntar más, di una sonrisa forzada y salí rápidamente, tratando de no demostrar cuánto me había perturbado. Esa tarde, decidí hacer una investigación más profunda sobre Lucas. Ya sabía su nombre, así que comencé a buscar registros e información en línea. Encontré algunas cosas extrañas sobre él. Había registros de direcciones antiguas, lugares donde había vivido antes de mudarse a mi barrio. Lo más extraño fue que, en cada uno de estos lugares, había un patrón que me erizó la piel. Lucas parecía desaparecer de la misma forma, no una o 2 veces, sino varias veces, en intervalos regulares. La última dirección en la que había vivido era en una ciudad distante, y la historia detrás de esto era aún más extraña. El residente anterior también había desaparecido, y los vecinos hablaban en susurros sobre la maldición que rondaba esa casa. Ya estaba más que incómoda, pero decidí ir más lejos. Comencé a seguir a Lucas discretamente, sin que él lo supiera. Quería descubrir por dónde andaba durante estas largas ausencias. Un día, salió por la mañana y, sin perder tiempo, comencé a seguirlo desde lejos. Fue hasta un supermercado, compró algunas cosas
y después fue al estacionamiento de un condominio que parecía desierto, sin vida. Me quedé ahí por horas, observando, hasta que finalmente regresó a casa, como si nada hubiera pasado. Pero algo estaba mal. Una vez más, tenía una expresión diferente, como si no fuera el mismo Lucas. Lo miré y tuve la sensación de que no era el mismo hombre que yo conocía. Y fue ahí, en ese momento, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Cuando entró a casa, fui hasta la ventana y espié por la rendija de la cortina. Lucas estaba solo, pero lo que vi a continuación hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. No se quitó los zapatos. Era algo tan simple, pero había notado que, cuando estaba en casa, siempre se quitaba los zapatos en cuanto llegaba. Ahora, los mantuvo puestos, como si estuviera preparándose para salir nuevamente. La sensación de incomodidad creció. Y fue ahí cuando me di cuenta de que tal vez Lucas no era quien decía ser. O, al menos, ya no era el mismo hombre. Ya no podía ignorarlo. La situación se estaba volviendo insostenible y ya no sabía en quién confiar. Intenté contarle a Ana, la esposa de Lucas, sobre mis sospechas, pero ella solo se rió y dijo que estaba siendo paranoica. Lucas es así, es muy tranquilo, solo necesita tiempo para sí mismo, dijo con esa sonrisa tranquila que siempre me hacía sentir que estaba exagerando. Pero ese día, mientras hablábamos, noté algo nuevo. Ana llevaba un anillo de matrimonio nuevo, un modelo más simple, pero el brillo era inconfundible. ¿Cambiaste de anillo?, pregunté, y ella respondió con una mirada extraña, diciendo solamente que Lucas le había comprado uno nuevo. Algo estaba completamente mal ahí. Si él estaba fuera, ¿cómo podía estar tan tranquila? Mi mente estaba en una espiral de preguntas. ¿Qué estaba pasando con Lucas? ¿Quién era realmente? Ya no podía vivir en la ignorancia. Entonces, esa noche, decidí hacer algo que me parecía un gran riesgo. Entré en la casa de Lucas cuando la familia estaba fuera. No sabía qué encontraría, pero necesitaba verlo por mí misma. Caminé por la casa vacía, los pasos haciendo eco en los pasillos. La sala estaba inmaculada, como siempre, pero me sentía más intrusa que nunca. Lo que encontré en el estudio fue aún más perturbador. Había varias carpetas, con papeles organizados en un estante, pero uno de los papeles estaba arrugado, casi escondido entre otras hojas. Era una lista de direcciones, todas con el nombre de Lucas y una fecha al lado, pero no eran fechas normales. Parecían registros de desapariciones, y el último nombre en la lista estaba marcado con una cruz roja. Mi sangre se heló. Fue ahí, en ese momento, cuando me di cuenta de que Lucas no era una persona común. Estaba escondiendo algo terrible, algo que involucraba otras desapariciones y probablemente mucho más de lo que yo podría imaginar. Mis pies temblaban al caminar por la casa y la sensación de estar siendo observada me consumía. Cada paso parecía más pesado que el anterior y casi pude escuchar mi propia respiración agitada. Salí de ahí tan rápido como pude, pero la imagen de esas carpetas quedó grabada en mi mente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién era realmente? Decidí que ya no podía quedarme callada, no podía ignorar lo que estaba pasando a mi alrededor. Necesitaba descubrir la verdad, costara lo que costara. Al día siguiente, algo extraño sucedió. Cuando pasé frente a la casa de Lucas, noté que la puerta estaba abierta, no completamente, pero lo suficiente para que pudiera ver hacia adentro. Mi curiosidad me impulsó, y sin pensar, entré en la casa. Estaba desierta, pero la sensación de estar en un lugar equivocado no me abandonaba. La sala estaba vacía, pero algo era extraño. Ya no había rastros de su familia. Ningún juguete de los niños, ningún objeto personal. Todo estaba demasiado limpio, demasiado frío. Lo único que quedaba era una pequeña mesa de café, con una taza de té encima,
Estaba llena, pero la superficie estaba helada, como si nadie la hubiera tocado por horas o incluso días. Subí al piso de arriba, sin hacer ruido. Cada paso parecía hacer eco en el extraño silencio de la casa. La habitación de Lucas estaba vacía, pero lo que encontré en el armario me hizo congelar. La ropa de Lucas estaba toda ahí, pero con algo muy extraño. Estaba organizada como si nunca hubiera sido usada. Algunas prendas incluso tenían etiquetas. Fue ahí, mirando esa ropa, cuando entendí algo aterrador. Lucas no tenía una vida normal. No solo salía de casa para viajes de negocios, estaba viviendo varias vidas. No eran solo desapariciones temporales, era como si fuera una persona diferente cada vez que regresaba. Pero, ¿cómo lo hacía? ¿Y qué estaba realmente escondiendo? Ya no sabía qué hacer, pero una cosa estaba clara. Lucas ya no estaba entre nosotros, o al menos no de la forma en que todos creían. Y en ese momento me di cuenta de que tal vez nunca había sido quien parecía ser. La pregunta que quedó en mi mente fue simple, pero aterradora. ¿Y si no era el único? Cuando regresé a casa, mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente no podía descansar. Cada vez que cerraba los ojos, lo que encontré en la casa de Lucas me perseguía. Necesitaba contárselo a alguien, necesitaba compartir este peso, pero al mismo tiempo me sentía sola en este descubrimiento. Todo el barrio parecía ignorar lo que estaba sucediendo. Nadie más parecía preocuparse por las desapariciones de Lucas. Incluso con todas las pruebas que había encontrado, nadie me creería. Estaba al borde de la locura, convencida de que Lucas había desaparecido, pero lo que dejó atrás parecía atormentarme más que cualquier otra cosa. Esa noche, algo aún más extraño sucedió. Estaba en mi sofá, viendo un programa en la televisión, cuando alguien llamó a la puerta. Al abrir, no había nadie, solo una pequeña caja con un listón azul. El corazón casi se me salió por la boca. Sabía que no era una entrega común. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro había una foto de Lucas, tomada desde un ángulo que solo podría haber sido hecho por él. Y detrás de la foto, un mensaje escrito a mano. Se está haciendo tarde, te estás acercando demasiado. Mi cuerpo se heló. Era una amenaza velada, pero también una confirmación de que Lucas sabía que lo estaba observando. No sabía qué hacer con eso. ¿Estaba siendo cazada? ¿O era solo una jugada suya para asustarme? La sensación de que algo más estaba por venir me dejaba inquieta. ¿Qué más sabía sobre mí? Y lo más importante, ¿qué pretendía hacer? Intenté una vez más contarle a las autoridades, pero cuando mencioné el nombre de Lucas, la respuesta fue simple. Nunca he oído hablar de nadie con ese nombre aquí. Aunque tuviera pruebas, nada parecía real para las otras personas. Lo que sabía era que Lucas, de alguna manera, había controlado toda la situación, manipulando todo para que yo estuviera sola, sin nadie que me ayudara. Después de ese incidente, nunca más lo vi. Ni a Lucas, ni a su familia. El barrio parecía haber vuelto a su rutina normal, como si todo lo que había vivido fuera una pesadilla, algo que nunca realmente sucedió. La casa de Lucas estaba vacía, sin rastros de su presencia, y los vecinos, que antes parecían tan cercanos, también se mostraron indiferentes. Comencé a caminar por las calles con una sensación extraña, como si algo me estuviera observando, pero sin ser visto nunca. Como si yo fuera el único ser vivo que recordaba a Lucas y lo que había hecho. Un mes después, la casa de Lucas fue vendida, y nuevos residentes se mudaron ahí. No parecían saber nada sobre lo que había sucedido, y no fui capaz de contarle a nadie sobre lo que viví. Nunca hablé de esto, ni con los nuevos vecinos, ni con cualquier otra persona. Quería olvidar, pero lo que me pasó en ese tranquilo barrio, con Lucas, nunca me dejó en paz. Hasta hoy, me pregunto si está por ahí, en algún lugar, comenzando otra nueva vida, o si su presencia nunca fue real,
y todo lo que viví fue solo una pesadilla que se apoderó de mi mente. Lo que me pasó en ese barrio, con Lucas y su familia, hasta hoy no tiene explicación. Todo lo que sé es que, cuando las cosas parecían más tranquilas, fue cuando el terror apareció de forma más discreta y tal vez nunca se haya ido. Lo más aterrador es que, hasta hoy, nadie ha vuelto a hablar de él, nadie ha mencionado su nombre nuevamente, como si Lucas nunca hubiera existido. Y cada día que pasa, más me pregunto, ¿realmente estuvo ahí? ¿O todo esto fue un juego macabro de mi propia mente? Aquella noche, la carretera estaba desierta y la sensación de vacío que traía me molestaba más de lo normal. El motel a la orilla de la carretera parecía un oasis de soledad, con sus luces amarillas y débiles, iluminando un letrero antiguo que parpadeaba vagamente. Solo quería una cama para descansar después de horas manejando. Cuando entré al establecimiento, la dueña, una señora mayor con cabello blanco y lentes gruesos, me recibió con una sonrisa acogedora. Me dijo, de forma amigable, que estaba sola ahí esa noche. No parecía haber nadie más en el lugar. La fachada del motel estaba anticuada, pero aquello no era del todo malo. Al contrario, tenía un encanto que no podía explicar. Me dio la llave de la habitación y me avisó que no me preocupara, que todo estaba en orden y que podría descansar tranquilamente. La sensación de estar siendo observado me golpeó al pasar por los pasillos estrechos. El ambiente tenía algo extraño, pero estaba demasiado cansado para cuestionar. El olor a humedad y sábanas de algodón me hizo pensar que la señora probablemente no cambiaba los muebles desde hace mucho tiempo, pero nada que me quitara el enfoque del descanso. Al entrar a la habitación, noté que la televisión estaba encendida sola. Era una de esas TVs antiguas, de tubo, y la pantalla estaba parpadeando, como si algo estuviera tratando de aparecer, pero fallara. Fue entonces cuando vi algo extraño. En la pantalla, por un instante, apareció una imagen mía. Reconocí ese momento. Era un recuerdo antiguo, una escena de mi pasado. Me quedé quieto, tratando de entender lo que estaba pasando. El rostro en la pantalla parecía borroso, como si la TV estuviera jugando con mis recuerdos de forma extraña. Al principio, pensé que solo era una falla en la televisión, pero no podía quitarme la sensación de que aquello era algo más. No era normal. Apagué la TV y fui al baño. Cuando regresé a la habitación, noté algo aún más extraño. Alguien estaba en la habitación de al lado, pero estaba seguro de que no había nadie cuando llegué. El aire estaba pesado, y podía jurar que había una presencia ahí. Algo no estaba bien. Decidí salir a dar una vuelta rápida, ver si podía aclarar mi mente. La señora estaba sentada detrás del mostrador, como si nada hubiera pasado. Me miró y sonrió, y de nuevo esa sensación de incomodidad me invadió. Algo en sus ojos no coincidía con su expresión acogedora. Me preguntaba por qué parecía tan tranquila, como si aquel lugar fuera normal. Miré alrededor y vi a un hombre en una de las mesas de la recepción. Parecía medio perdido, como si estuviera esperando algo, pero al mismo tiempo no parecía importarle lo que sucedía a su alrededor. Te juro que me miró, pero enseguida desvió la mirada. Aquello me dio escalofríos, como si no fuera real. Desapareció sin dejar rastro. ¿Y la dueña? Ella no parecía notar nada extraño. Cuando regresé a mi habitación, el hombre ya no estaba ahí. Por la noche, el silencio del lugar comenzó a molestarme. El pasillo estaba más oscuro, y podía escuchar los susurros distantes, como si alguien estuviera hablando bajo del otro lado de la pared. Eran murmullos ininteligibles, pero aún así parecían demasiado cercanos. Intenté ignorarlos, pero no pude. Y entonces, la televisión se encendió nuevamente. Esta vez, las imágenes estaban más nítidas.
Era una especie de secuencia de momentos que había vivido, cada uno de ellos un reflejo de algo que ya me había pasado. Lo más perturbador fue cuando vi una sonrisa. Era mía, pero no era mía, como si estuviera mirando una versión distorsionada de mí mismo. Esto no podía estar pasando. Intenté apagar la TV, pero la pantalla parecía tener vida propia, pulsando, llamándome para otra visión. El ambiente en la habitación se volvió insoportable. Intenté forzar el sueño, pero algo me mantenía alerta. Los susurros en los pasillos no paraban, y ahora podía escucharlos más claramente. Parecía que alguien estaba caminando por ahí, como si la casa estuviera viva, respirando junto conmigo. El miedo comenzó a crecer en mí, como si estuviera en un lugar donde las reglas del tiempo y la realidad no se aplicaban. Intenté pensar en una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Estaba ahí solo, y algo me decía que no debería estar. La puerta de la habitación se abrió de repente, y ahí estaba la dueña, con una sonrisa aún más amplia que la habitual. Entró sin ser invitada, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Preguntó si estaba bien, y su voz estaba más suave, casi como un susurro. No sabía qué decir. Se acercó y me dijo que el motel era un lugar peculiar, con su propia historia. La sensación de que ella sabía más de lo que debería me dejó aún más incómodo. Me habló sobre cómo la carretera tenía su propio ciclo de tiempo y cómo algunos huéspedes desaparecían de vez en cuando. Dijo esto sin darle mucho énfasis, como si fuera algo normal. Quería salir de ahí, pero una fuerza invisible parecía retenerme. Decidí que necesitaba irme, fuera lo que fuera que estuviera pasando. Tomé mis cosas y fui hasta la recepción, pero la dueña ya no estaba ahí. En su lugar, encontré a aquel hombre extraño de antes, ahora sentado tranquilamente, como si estuviera esperando algo. No me miró, pero yo sabía que él sabía que quería salir. El lugar estaba más vacío ahora, y el aire más pesado. El reloj en la pared parecía estar congelado en la misma hora desde que llegué, pero sabía que no era posible. El tiempo estaba mal. El hombre se levantó lentamente y con una mirada de lástima señaló hacia la puerta. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Cuando finalmente salí, la carretera adelante estaba desierta y el motel detrás de mí parecía distorsionarse. Ya no estaba en el mismo lugar, o tal vez era yo quien estaba viendo mal. Sabía que algo había cambiado. El cielo estaba negro, pero sin estrellas, y el viento hacía que el aire se helara. El sonido de la carretera, el único sonido alrededor, parecía distorsionarse a medida que me alejaba. El motel se quedaba atrás, pero una sensación de inquietud me acompañaba, como si algo me estuviera observando desde lejos. Miré hacia atrás una última vez y vi a la anciana en lo alto de la escalera, con la mirada fija en mí. No sonrió, no hizo nada, solo miró, como si supiera que nunca más volvería. La sensación de estar siendo seguido se apoderó de mí mientras conducía. Miré por el retrovisor varias veces, pero no vi nada más que la carretera vacía. Sin embargo, una presencia me molestaba, como si me estuviera observando desde algún lugar, sin mostrarse realmente. Cuando finalmente llegué a una gasolinera, mi corazón aún latía fuerte. Fui hasta la caja, tratando de encontrar algún tipo de normalidad, pero cuando el empleado me vio, su expresión se puso pálida. Me preguntó si estaba perdido. ¿Estás bien?, preguntó con los ojos muy abiertos. Intenté responder, pero la sensación de estar siendo observado desde lejos, nuevamente, me hizo tragar las palabras. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la anciana y aquel motel repitiéndose en mi mente como una visión distorsionada. Intenté llamar al número del motel, pero la línea estaba muerta.
la sensación de que algo estaba mal con el tiempo y la realidad me perseguía, como si el motel me hubiera marcado de alguna forma. Nunca más volví ahí. A veces, al pasar por esa carretera, me sorprendo buscando el letrero, pero nunca aparece donde debería. Y cada vez que veo una luz parpadeando a lo lejos, algo dentro de mí me dice que, tal vez, escapé por poco. El tiempo fue pasando, y el recuerdo de aquel motel se volvió cada vez más distante, pero algo dentro de mí todavía no me dejaba en paz. Cuando caía la noche, la sensación de estar siendo observado regresaba, como si estuviera siendo jalado de vuelta a ese lugar. Evitaba viajar por esas carreteras, siempre buscando rutas alternativas, pero aún así sabía que el motel estaba ahí esperando. A veces, mientras manejaba, sentía como si hubiera vivido esos momentos muchas veces antes, como si el tiempo se hubiera repetido de alguna forma, pero no sabía cómo o por qué. Algunas semanas después, encontré una publicación en un foro en línea sobre moteles aislados y extraños. Sentí curiosidad y comencé a leer los relatos. Lo que encontré me dejó helado. Varios relatos describían un motel a la orilla de la carretera, exactamente como el que yo había visitado. Cada persona que pasaba por ahí hablaba sobre el tiempo extraño, sobre la sensación de estar atrapado en un ciclo y sobre la anciana. Algunas personas incluso relataron haber visto al mismo hombre extraño que yo, pero lo más perturbador era la descripción de cómo los huéspedes desaparecían, no en un sentido literal, sino como si su percepción de la realidad fuera distorsionada, como si la línea entre el presente y el pasado se fundiera. Decían que el motel era como una prisión para el tiempo. Fui a buscar más información, investigando el nombre del lugar, pero no encontré nada. No había registros, ni rastro alguno de un motel en ese punto de la carretera. Y entonces me di cuenta de que ni siquiera sabía el nombre del lugar. Simplemente había llegado ahí, y todo lo que quedaba era esa sensación de déjà vu. El miedo que sentí al mirar hacia atrás mientras conducía solo aumentaba. El motel había desaparecido, pero la sensación de que todavía estaba cerca continuaba, como si fuera una parte de mí, o tal vez yo fuera una parte de él. Comencé a investigar más sobre la historia de la carretera, de la región. Fui a lugares cercanos, hablé con algunos residentes, pero nadie sabía nada sobre ese motel. Lo que más me desconcertó fue la falta de cualquier recuerdo de los conductores que pasaban por ahí. No sabían nada. No había nadie que pudiera confirmarme que el lugar existía además de mí. Parecía que ese motel no debería estar ahí, y de alguna manera había sido borrado de la memoria colectiva. Comencé a obsesionarme. ¿Sería que todo no fue más que un delirio? Pero en mi mente sabía que no había sido así. La sensación de que algo andaba mal con ese lugar me consumía. Una noche, de repente, tuve un sueño extraño. Estaba de vuelta en el motel. El pasillo estaba más oscuro, y la anciana me observaba desde lejos, como antes. Esta vez, no me dijo nada. Solo me miró con esa mirada penetrante, como si esperara algo. Intenté huir, pero la puerta no se abría. El hombre extraño apareció nuevamente, parado al fondo del pasillo. No se movió, pero podía sentir su presencia envolviéndome. Sabía que me estaba observando, pero al mismo tiempo sabía que ya no había escapatoria. Lo peor es que, en mi sueño, sentí que todo aquello estaba a punto de suceder de nuevo, como si la historia se estuviera repitiendo sin que yo pudiera cambiar el final. Cuando desperté estaba sudando frío. Miré el reloj y, para mi sorpresa, el tiempo parecía haberse detenido. No sabía si era mi mente o si realmente algo extraño estaba sucediendo nuevamente. Sin embargo, noté algo más. Mi memoria de la carretera, del motel e incluso de las personas comenzaba a borrarse,
como si el lugar estuviera tratando de borrar lo que yo sabía sobre él. Estaba perdiendo detalles, y eso me aterrorizó. La anciana, el hombre extraño, hasta el olor de ese lugar. Todo parecía desvanecerse poco a poco. La sensación de estar perdiendo mi propia memoria me consumía. Cada vez más me veía mirando los rincones oscuros de mi mente, tratando de recordar detalles de lo que había sucedido. Pero todo comenzaba a deshacerse, como si estuviera siendo borrado de alguna forma. Ese motel parecía tener un poder sobre el tiempo y sobre las personas que pasaban por ahí. Ya no sabía si lo que había sucedido era real o una invención de mi mente. El miedo de perder mi propia identidad, de desaparecer como tantos otros que tal vez hubieran sido olvidados por la carretera, se convirtió en una obsesión. Intenté contarles a amigos y familiares sobre lo que viví, pero me miraban como si estuviera loco, como si el motel nunca hubiera existido. La última vez que viajé por esas carreteras, algo dentro de mí me decía que nunca debería haber salido de casa aquella noche. Pasé por el lugar donde debería estar el motel, pero no había nada, ni siquiera el letrero parpadeando. La carretera estaba vacía, y el vacío de ese lugar me hizo sentir como si hubiera sido tragado por un agujero negro. La sensación de que el motel estaba al acecho, esperando el momento adecuado para atraparme de nuevo, nunca me abandonó. Y entonces, en el retrovisor, vi una luz distante, esa luz parpadeando. Me quedé paralizado, pero la imagen desapareció tan pronto como miré hacia adelante. Ya no sabía qué era real y qué no lo era. Mi miedo no era que el motel reapareciera, sino que yo fuera completamente borrado de su historia, como si nunca hubiera existido. Lo que sucedió ahí no debería ser olvidado, pero algo dentro de mí sentía que, al perder esos recuerdos, estaba siendo lentamente consumido por el propio lugar. Como si el tiempo se hubiera distorsionado de tal manera que yo ya fuera parte de aquello, parte de ese ciclo sin fin. A veces, siento que las personas que pasan por esa carretera pueden ver el motel, pero por alguna razón no recuerdan haber estado ahí, como si también fueran borradas. ¿Será que solo estoy retrasando lo inevitable? Desde entonces, los días han sido diferentes. A veces, escucho susurros por la casa, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Pero cuando miro, no hay nadie. Y cuando me miro al espejo, siento que estoy cambiando. Como si una parte de mí todavía estuviera atrapada en ese motel, repitiendo la misma noche interminable. No puedo olvidar a la anciana, ni al hombre extraño, ni esa sonrisa distante que parecía decir que nunca escaparía. A veces, tengo pesadillas, y siempre que me veo en una habitación, sé que puedo estar de vuelta en ese lugar, atrapado en el tiempo. No sé qué pasó ahí o por qué me pasó a mí. Lo que sé es que, de alguna manera, fui marcado por ese motel. Algo en esa carretera se rompió, y ahora parte de mí todavía permanece atrapada en ese ciclo. La sensación de que algo está por venir, que el pasado y el futuro se mezclan, me sigue a donde quiera que vaya. Ya no puedo mirar una carretera vacía o cualquier motel sin sentir un escalofrío. El lugar que parecía solo una parada común para descansar ahora es una prisión en mi mente, y ya no puedo salir de ella. El tiempo, o lo que sea, me atrapó, y ahora, tal vez, soy un huésped más perdido. Trabajo en el turno de la noche en una tienda de conveniencia medio aislada en la periferia de la ciudad. Nada emocionante sucede por aquí, siempre es lo mismo. El movimiento es escaso y la mayoría de los clientes son habituales. Uno de ellos, Felipe, un hombre mayor, aparece casi todos los días. Normalmente, viene por la noche, ya a la hora de cerrar,
siempre con una sonrisa extraña en la cara y una expresión como si hubiera visto algo que nadie más vio. Al principio, pensé que solo era un cliente excéntrico, nada del otro mundo. Pero con el tiempo, comenzó a hacer preguntas que me dejaron incómodo. Me estaba aburriendo de escuchar siempre lo mismo durante mi turno. Fue cuando él comenzó a acercarse más, siempre más tarde, siempre con esa mirada penetrante. Comenzó a contarme historias, no de cosas normales, sino historias perturbadoras sobre la ciudad y sobre la tienda. Hablaba de gente que había desaparecido, de algo que ocurrió aquí hace años, un accidente del que nadie quiere hablar, pero que, según él, marcó ese lugar para siempre. Lo que más me impresionaba era cómo parecía saber tanto. Cuando hablaba sobre el lugar, parecía que conocía cada rincón de la tienda, como si hubiera vivido ahí por mucho tiempo, más que cualquier otro cliente que yo hubiera atendido. Y lo más extraño de todo era que sabía detalles sobre mi vida, sobre cosas que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a mis amigos. ¿Cómo sabía que mi madre estaba enferma? ¿Cómo sabía que estaba tratando de juntar dinero para un curso? Hablaba de todo con naturalidad, como si fuera algo obvio. Comencé a sospechar más. Siempre venía por la noche, y las cosas en la tienda comenzaron a ponerse extrañas. Artículos desaparecían, y cuando revisaba las cámaras de seguridad, podía jurar que veía figuras oscuras moviéndose por los pasillos. Al principio, pensé que era cosa de mi cabeza, que me estaba volviendo paranoico debido al sueño y al aburrimiento, pero las imágenes eran claras. Alguien estaba ahí, alguien que no podía ver personalmente, pero que siempre estaba observando. Eso me dejó aún más inquieto. La presencia de Felipe parecía intensificarse. Siempre llegaba exactamente a la misma hora, hacía el mismo pedido y se retiraba rápidamente, pero ahora notaba que me miraba de una manera extraña, como si estuviera esperando que dijera algo. Sin embargo, la mayoría de las veces solo se quedaba en silencio, mientras yo me forzaba a mantener una conversación. Parecía gustarle hablar sobre el pasado de la tienda, de lo que ocurrió aquí años atrás. Comencé a notar que sus historias se alineaban con cosas extrañas que yo veía en las cámaras. Esto no era normal. No sé por qué, pero una noche, después de que Felipe se fuera, sentí una necesidad irresistible de investigar más a fondo. Algo me decía que él sabía mucho más de lo que estaba contando. Intenté investigar, pero cuanto más buscaba sobre lo que mencionaba, más me daba cuenta de que había algo muy siniestro en juego. Esa tienda no era solo una tienda de conveniencia cualquiera. Algo ocurrió ahí, algo que dejó una marca en toda la ciudad. El ambiente en la tienda cambió. No era solo la sensación de estar siendo observado, sino algo más pesado en el aire. Cada noche me sentía más angustiado, como si el lugar estuviera en un estado de tensión constante. Ya no era solo Felipe, sino que la tienda en sí parecía diferente. Las luces comenzaban a fallar más de lo normal, y los sonidos de la ciudad quedaban amortiguados, como si algo estuviera interfiriendo. Comencé a preguntarme si Felipe sabía algo que yo todavía no podía entender. Cada vez que aparecía, me daba la impresión de que estaba tratando de alertarme sobre algo sin hablar directamente de ello. Fue cuando, en una noche particularmente fría, estaba revisando las cámaras de seguridad y noté algo muy extraño. Mientras el turno estaba tranquilo, la cámara en la parte trasera de la tienda capturó una figura. Al principio, pensé que era un error de la cámara o tal vez un reflejo, pero cuando amplié la imagen, vi que no era nada de eso. La figura parecía humana, pero los detalles estaban distorsionados, como si fuera una sombra que no encajaba con el ambiente. Esto me dejó aún más paranoico, así que decidí verificar personalmente. La tienda estaba vacía, pero sentía una presencia en el aire, algo que no podía identificar. Lo más extraño es que, al caminar por la tienda,
Noté que los estantes estaban fuera de lugar, algo que estaba seguro que no estaba así antes. Decidí llamar al gerente, pero la línea se cortó misteriosamente. Me quedé solo y la sensación de estar siendo observado aumentaba a cada segundo. Fue cuando el sonido de pasos detrás de mí me hizo congelar. Fui hasta el pasillo del fondo, donde las cámaras habían capturado la figura, y algo en la sala me hizo detenerme. En medio del pasillo, el aire estaba más frío de lo normal. Sabía que nadie más estaba ahí, pero la sensación era de estar siendo seguido. Fue entonces cuando escuché una voz baja y casi inaudible, viniendo del final del pasillo. Cuando miré, vi a Felipe parado ahí, mirándome fijamente, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. No hubo ninguna palabra, pero su expresión lo decía todo. Me estaba alertando sobre algo, y yo no sabía qué era. Volví al mostrador, completamente perdido. No podía dejar de pensar en lo que Felipe me decía, sobre cómo el lugar estaba maldito, sobre las muertes que habían ocurrido ahí. Nunca fue muy claro, pero de alguna manera sentí que él sabía exactamente lo que pasaba en la tienda. Comencé a cuestionarme si estaba ahí porque quería ayudarme o si formaba parte de algo mayor. Cada noche, la presencia de Felipe parecía más intensa, como si estuviera tratando de empujarme hacia algo, hacia una verdad que yo no quería ver. Ya no sabía en quién confiar. Cada paso parecía equivocado. Cada movimiento que hacía parecía ser observado. Comencé a investigar más sobre lo que pasó aquí, pero las respuestas no eran simples. Comencé a encontrar fragmentos de información sobre el accidente que Felipe mencionaba, pero nada estaba lo suficientemente claro. No pude encontrar registros completos. ¿Qué había pasado en esa tienda? ¿Por qué Felipe parecía saber tanto sobre esto? ¿Por qué Felipe parecía saber tanto sobre esto? Con cada historia que contaba, más me sentía inmerso en la idea de que algo real estaba sucediendo en esa casa. Él parecía tan tranquilo, casi como si fuera alguien que lo hubiera aceptado hace mucho tiempo, como si ya se hubiera entregado a todo aquello. Cuando me contó que, en la época en que la familia que vivía ahí fue destruida, las paredes de la casa habían absorbido el sufrimiento y que esas mismas paredes se alimentaban de los miedos e inseguridades de los habitantes, un escalofrío recorrió mi columna. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Las cosas comenzaron a volverse cada vez más extrañas después de esa conversación. Ya no era solo el frío o los susurros. Algo parecía estar manifestándose de forma más explícita ahora. En una de las noches siguientes, desperté con un sonido que venía del pasillo. No era el típico crujido de madera o el susurro del viento al que estaba acostumbrado. Era más como una respiración profunda, pesada, como si alguien estuviera ahí, cerca, observando. Miré a Paula, pero estaba vuelta hacia la pared, inmóvil, sin siquiera percibir la tensión creciente en el aire. Me levanté de la cama y, al abrir la puerta de la habitación, fui golpeado por un viento helado que parecía emanar desde dentro de la casa. Algo estaba mal, algo muy mal. Caminé hasta el pasillo. La luz de la lámpara débil no podía alejar la oscuridad que parecía cerrarse sobre mí. Cuando pasé por la puerta del ático, escuché un sonido. No era solo la respiración que había oído antes. Era algo más macabro. Una voz, ronca y lenta, parecía venir del fondo del ático, susurrando palabras que no podía entender. Pero lo más extraño fue lo que pasó después. Cuando miré hacia arriba, por la escalera, vi una sombra moviéndose, como si alguien estuviera ahí, esperándome. Un calor subió por mi garganta, y no sabía si correr o volver a la seguridad de mi habitación. No sabía qué hacer. Lo que pasó después fue algo que nunca olvidaré. Cuando finalmente me acerqué a la escalera del ático, la puerta se abrió sola. El chirrido de las bisagras
Resonó en la casa vacía y la sombra desapareció. Todo estaba en silencio, pero era un silencio opresivo, pesado, como si la casa se hubiera cerrado sobre mí. Subí las escaleras con el corazón latiendo fuerte, la garganta seca. La puerta del ático estaba ligeramente abierta y dentro todo estaba aún más frío, como si la temperatura hubiera bajado decenas de grados. El aire estaba denso y el olor, ese olor a humedad, estaba más fuerte, como si se hubiera infiltrado en mis fosas nasales. Miré adentro y no vi nada. Nada más que cajas viejas y muebles cubiertos por sábanas polvorientas. Pero había algo diferente, algo que no pude explicar. La sensación de estar siendo observado era insoportable. Me quedé parado ahí por algunos segundos, tratando de procesar lo que estaba pasando. Fue cuando miré hacia la esquina y lo vi. Era una figura, una silueta oscura, que parecía estar formándose en las sombras. Quería correr, pero mi cuerpo no respondió. La figura se acercó lentamente y sentí el aire congelarse a mi alrededor. La cosa que estaba ahí no era humana, no era una persona. Era una presencia, algo que se estaba alimentando de mí. Antes de que pudiera moverme, la puerta del ático se cerró con un estruendo, dejándome dentro, en la oscuridad. No sabía qué hacer. No podía respirar bien, y mi cuerpo estaba paralizado de miedo. La figura se acercaba aún más, y su presencia era sofocante, como si estuviera tratando de tragarme. Entonces, de repente, todo se detuvo. El aire helado desapareció. El silencio volvió. La figura desapareció. Estaba solo, en la oscuridad, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a saltar del pecho. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Algo estaba muy mal en esa casa, y tenía la sensación de que Paula lo sabía antes que yo. Tal vez ella lo había sentido antes. Tal vez ella ya había sido tocada por aquello de una manera que yo todavía no comprendía completamente. Todo lo que sabía ahora era que algo nos observaba, algo que no quería que saliéramos de ahí. Y de algún modo sabía que se estaba volviendo cada vez más difícil escapar. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Cada noche que pasaba en la tienda era más angustiante que la anterior. Las luces parpadeaban, los sonidos se distorsionaban, y la sensación de estar siendo observado se estaba volviendo insoportable. Decidí volver al pasillo donde Felipe siempre se quedaba, esperando encontrar algo que explicara todo. Cuando llegué ahí, sentí un escalofrío recorriendo mi columna. Algo estaba definitivamente mal. La pared del fondo, donde antes parecía haber un pasaje secreto, ahora estaba diferente, como si estuviera moviéndose. Fue ahí donde encontré algo que nadie más debería haber visto. En el fondo, escondida detrás de un estante, había una pequeña puerta. No sabía de dónde venía, pero sabía que no estaba ahí antes. Había una sensación de presencia, como si el aire estuviera cargado con una energía extraña. Me acerqué cautelosamente y toqué la manija. Estaba fría, más fría de lo que debería estar. Abrí la puerta y entré, y lo que vi casi me hizo perder el equilibrio. La habitación detrás de la puerta estaba en completo silencio. Todo ahí parecía congelado en el tiempo, como si nadie hubiera tocado ese lugar en años. Pero lo que más me molestó fue el olor. Era un olor sofocante, de cosa vieja y podrida. Miré alrededor y me di cuenta de que las paredes estaban cubiertas con fotos enmarcadas, fotos antiguas de personas que reconocía vagamente. Eran clientes antiguos de la tienda. Pero lo más extraño era que todas las fotos parecían haber sido tomadas recientemente, como si todavía estuvieran ahí, observando. De repente, un sonido interrumpió el silencio. Era el sonido de algo cayendo. Miré hacia el fondo de la sala y vi una silla.
una de las sillas que estaban apiladas en la esquina, comenzando a moverse sola. Primero, pensé que era el viento o algún error en la estructura de la tienda, pero el movimiento era muy claro. La silla se deslizó lentamente hacia el centro de la sala, como si alguien se hubiera sentado en ella. No podía respirar. Sentí mi corazón latiendo en el pecho. No sabía qué hacer. Volví al área principal de la tienda lo más rápido que pude, pero la sensación de que algo se estaba acercando a mí no desaparecía. Cuando miré las cámaras de seguridad, las imágenes estaban distorsionadas nuevamente y vi lo que me hizo congelar. En la pantalla, Felipe estaba ahí, parado en una esquina oscura de la tienda, pero él ya no estaba físicamente ahí. Era como si su imagen fuera un reflejo. La sensación de que él sabía algo sobre ese lugar se hizo más fuerte. No era solo un cliente extraño. Él formaba parte de esto. Algo estaba atrapado en ese lugar y él era la clave para entender lo que había pasado. Fui hasta la puerta trasera, decidido a confrontar a Felipe de una vez por todas. Cuando abrí la puerta, estaba ahí, parado en el pasillo, esperando. No dijo nada, solo me miró, con esa mirada profunda y cansada. Y fue en ese momento que todo quedó claro, pero al mismo tiempo, más confuso que nunca. Felipe lo sabía todo. Él había estado ahí durante el accidente. Él fue una de las últimas personas en ver lo que realmente pasó en esa tienda. Pero no estaba hablando de eso directamente. Me estaba guiando para que entendiera solo, para ver con mis propios ojos lo que estaba tratando de ignorar. Ya no sabía qué pensar. El tiempo parecía estar arrastrándose, pero al mismo tiempo, todo sucedía tan rápido que apenas podía procesarlo. Felipe me miró y por primera vez parecía realmente preocuparse por lo que yo estaba sintiendo. Señaló la puerta detrás de mí, esa misma puerta secreta, y algo dentro de mí sabía que necesitaba ir ahí. No dijo una palabra, pero su expresión me dijo todo lo que necesitaba entender. Estaba al límite, a punto de descubrir algo que nadie debería saber. Entré en la sala nuevamente, y esta vez ya no tenía miedo. La curiosidad se apoderó de mí y necesitaba ver lo que estaba escondido. El ambiente estaba más denso, más pesado, como si el aire estuviera saturado de algo del pasado, algo que nunca debería haber sido olvidado. Fui hasta la pared con las fotos y, cuando miré más de cerca, me di cuenta de que no solo eran de una época diferente. Algunas estaban envejeciendo ante mis ojos, como si el tiempo estuviera retrocediendo en ellas. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Las personas en las fotos no solo estaban observando, estaban esperando a que yo hiciera la conexión. Toqué una de las fotos, una foto de una mujer sonriendo, y el impacto fue inmediato. La pared se abrió ante mí como una puerta secreta, y ahí estaba lo que menos esperaba, una especie de sótano, oscuro y húmedo. Era como si ese lugar hubiera sido olvidado por todos, pero algo dentro de él nunca se había ido. Lo que encontré ahí abajo no puedo explicarlo completamente. No tengo palabras para describir lo que vi. Pero una cosa quedó clara. Felipe no estaba ahí por accidente. Él era una de las almas atrapadas en ese lugar, atrapado en el tiempo. El evento que mencionaba, el accidente, no era una historia cualquiera. Era el motivo de todos los fenómenos extraños en la tienda. Algo había sucedido en aquel lugar que deshizo el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. ¿Y Felipe? Felipe estaba tratando de ayudarme a entender esto. Salí de ahí antes de que mi cuerpo decidiera reaccionar a lo que mi mente no podía procesar. A la mañana siguiente, la tienda estaba normal de nuevo, como si nada hubiera pasado. Las luces estaban encendidas, los productos en los estantes y hasta el aire parecía más ligero.
pero sabía que las cosas no volverían a la normalidad, no después de lo que vi. Felipe no apareció más, ni en las noches siguientes, ni en las semanas que siguieron. Y sinceramente, no sé si realmente se fue o si solo se quedó escondido en algún lugar de la tienda, esperando a alguien más. Todavía trabajo en la tienda, pero ahora todo es diferente. Miro los estantes y sé que hay más ahí de lo que parece. La sensación de ser observado nunca desapareció. Y, por más que intente olvidar, una parte de mí sabe que Felipe no fue solo un viejo extraño. Fue el guía hacia algo que yo no quería entender. Y ahora, mi vida nunca volverá a ser la misma. No puedo explicar lo que pasó, pero a veces, cuando estoy solo en la tienda, me quedo esperando una señal de Felipe, solo para saber si, de alguna manera, todavía está por aquí.